Hola, me gustaría que al acabar este vídeo fuerais capaces de, por un lado, describir cuáles son las tareas y responsabilidades de una persona que ocupa un puesto de mando, que fuerais capaces de identificar algunas buenas prácticas para mandos intermedios en entornos remotos y que también que pudierais relacionar alguna de las buenas prácticas con comportamientos de las diferentes categorías de liderazgo. Eh, Cuando ocupas un puesto de mando intermedio, no puedes dedicar todo tu tiempo a hacer tareas, porque una de las responsabilidades que tienes es conseguir que otras personas de tu equipo también hagan sus tareas y juntas complementéis un servicio que se supone que vuestro equipo debe prestar. Un servicio, un producto o las funciones que se os haya asignado. Esto bien puede ser la emisión de una factura, la tramitación de una venta, el ensamblado de un producto, el diseño de un proceso o de un programa informático o cualquier otro proyecto que tengáis asignado como equipo. Si solo te centras en tus tareas, y no prestas atención a la influencia que debes ejercer en las personas de tu equipo, más pronto que tarde yo creo que las cosas no funcionarán adecuadamente. Sobre todo si el contexto ha cambiado y ahora parte de tu equipo trabaja remotamente. Recuerda que se espera que tú coordines actividades, que comuniques información, que pongas en marcha los planes, que seas un agente de cambio en tu equipo, apoyes a la gente de tu equipo y supervises el funcionamiento del día a día en tu área de responsabilidad. Pero cuando el remoto entra en nuestras vidas, pues nos afecta al modo en que priorizamos o realizamos las tareas, el modo en que interactuamos con las personas y el modo en que percibimos nuestro papel en la organización y el propósito de nuestro trabajo. Cuando un equipo pasa a comunicarse solo a través de medios telemáticos, sea correo electrónico, sea videoconferencia, dado que las interacciones con las personas suelen ser menos frecuentes, el modo en que la persona líder se comporta condiciona en mayor medida los resultados del equipo que en un contexto cara a cara. O si lo preferís, explicado de otra manera, el equipo se hace más sensible o dependiente de las conductas de la persona líder porque tiene menos orientación e impacto social a través de otras vías. Por lo tanto, el modo que tienes de comportarte en el grupo y las cosas que haces tiene un impacto claro en los resultados del grupo. No es lo único que afectan otras cosas como puede ser las competencias de las personas que tienes en tu equipo, su voluntad, lo que les interesa las tareas, evidentemente todo eso le interesa, pero el modo en que tú te relacionas con ellos tiene un impacto claro, tiene una importancia. Voy a mostrarte en las próximas transparencias, en la secuencia de transparencias que viene a continuación, una serie de buenas prácticas consolidadas y avaladas por la práctica y por la investigación que ayudarían a tu grupo a funcionar mejor, especialmente si tenéis parte o cierta parte del tiempo compartido en modo remoto. Mientras te las cuento, lo que sí que me gustaría es que intentaras identificar a qué categorías de comportamientos de liderazgo pertenecen cada una de las cosas que van apareciendo, ¿no? Si es estructuración, si es consideración o si es transformación, o si alguno de los comportamientos vinculados a las recomendaciones que te voy a dar está a mitad del camino entre alguna de estas dimensiones. Si quieres fomentar la colaboración y que todo el equipo avance hacia el mismo objetivo, debes, entre otras cosas, pues, clarificar detalladamente las metas y expectativas del trabajo a realizar, debes clarificar cómo trabajaréis en equipo a pesar o gracias al remoto y la tecnología remoto, debéis clarificar los puntos clave y objetivos de cada una de las reuniones que tengáis, no vais a las reuniones a ciegas, sino que se sabe para qué es esa reunión y cuáles son los puntos que vamos a tratar. Tienes que ser muy claro sobre las acciones que se han ido acordando en las diferentes reuniones, para cuándo necesitas que se hagan las tareas y por qué necesitas que se hagan esas tareas. Las personas deben comprender por qué tienen que hacer esas cosas para meter esos plazos o esos requisitos como una de sus prioridades. Debes fijar determinados entregables y sus fechas, de modo que actúen como hitos de seguimiento. Y también cuáles van a ser las comprobaciones o cuándo van a hacer las comprobaciones para ver que se está avanzando al ritmo adecuado. Y sobre todo no te engañes, o sea, generar toda esta claridad significa que necesitas más tiempo para preparar las reuniones y necesitas más tiempo para cualquier comunicación con tu equipo, porque tienes que asegurarte que la gente de tu equipo interpreta los mensajes igual que lo haces tú. Otro de los aspectos que es importante es que te comuniques con frecuencia y sobre todo
utilizando la tecnología para mantenerte accesible y responder con rapidez durante el horario que hayáis establecido. Es importante que conozcas el horario de cada persona, cuándo cada persona está disponible, para que así podáis respetar el derecho a la desconexión de las diferentes personas del equipo y también la tuya, pero dentro de ese horario debes evitar que las personas del grupo puedan sentirse aisladas o desorientadas. Ten en cuenta que cualquier incidencia o desviación sobre lo previsto cobra una especial relevancia cuando estás en remoto, porque no estás al lado de las personas para ver o comentar lo que está ocurriendo, ¿no? Te genera siempre más inseguridad y probablemente más urgencia que si estuvieras con la seguridad de decir, oye, si necesito algo me voy a la puerta de al lado y lo pregunto. Aquí no es así, es cuando necesita algo, no sé si la otra persona va a estar al otro lado. Pues sí, tienen que tener la seguridad de que cuando necesitan algo hay alguien al otro lado, tú o alguna persona de tu equipo. Y también tienes que tener en cuenta que, aunque para ti estas cosas no puedan ser estresantes o que las vivas con otro tipo de urgencia o prioridades, cada persona las va a ver diferente, ¿no? Las cosas que para ti son poco urgentes, igual para otras personas sí que se convierten en urgentes por el contexto en el que está o por la necesidad que tiene para hacer otras tareas. Tú tienes igual una visión más global y puedes relativizar la importancia de cada tarea, pero las personas que están centradas en uno de los puntos de la tarea igual pierden un poco de perspectiva y para ellos cobra especial relevancia, ¿no? Todo esto tienes que tener la posibilidad de poder comunicarlo y aclararlo, ¿no? Seguramente tendrás que realizar sesiones de revisión más frecuentes que cuando lo hacías en presencial y además probablemente quizá lo que tengas que hacer es más cortas. Probablemente tengas que reunirte más veces o con más frecuencia o interactuar o hablar por teléfono o tener videoconferencias con más frecuencia, pero probablemente serán más cortas que cuando las hacías en presencial. Sobre todo, intenta utilizar los medios de comunicación síncronos, teléfono o videoconferencia, cuando tengas que tratar temas importantes y críticos, pero utiliza medios asíncronos para trabajar juntos cuando sea posible. Es decir, graba un vídeo o las reuniones o ofrece foros o de discusión o herramientas colaborativas para que las personas puedan entrar y realizar el trabajo en los momentos que les convengan y así no fuerzas a que todos tengan que compartir una misma agenda o un mismo horario de trabajo, que en remoto siempre es más complicado. También deberías ajustar los contenidos de las reuniones a los participantes o ajustar los participantes a los contenidos para que estén interesados de lo que se trata, ¿no? O sea, de lo que se está tratando en la reunión. Si esto implica que tienes que dividir y acortar las reuniones, pues hazlo. O sea, si tienes un equipo muy heterogéneo donde las necesidades o lo que puede interesar a cada uno de ellos es muy diferente, no los intentes juntar en una misma reunión. En presencial podría tener sentido porque es en el momento en el que tú estás ahí, pero en remoto buscas los tiempos que necesites con cada una de las personas o grupos de personas que tengan una interacción fuerte en la reunión, para que esto permita que sean también más interactivas. Si en una reunión la única persona que está hablando eres tú, perfectamente podrías haberlo sustituido por un vídeo grabado y que las personas del equipo lo vieran en cualquier momento, que les resultara un poquito más conveniente que forzar una hora concreta donde tengan que estar. Otra de las buenas prácticas que puedes poner en marcha es construir relaciones personales dentro del grupo. Esto es mucho más necesario en remoto, pero también es muchísimo más complicado de hacer que en cara a cara. Necesitas construir un terreno común donde las personas diversas, diferentes, con diferentes puntos de vista, puedan sentirse a gusto y conectar entre ellas. Tienes que proporcionar tiempo, probablemente durante las reuniones que hagas presenciales, un tiempo para hacer esta construcción de equipo, ¿no? Este team building. Y esto fundamentalmente funciona mejor cuando haces reuniones presenciales, o por lo menos ahora estamos más acostumbrados a tener esta actividad mucho más trazada y mucho más eficiente cuando lo estamos haciendo cara a cara que si lo hacemos en virtual. En ese caso lo que tendrías que de alguna forma es forzar que esté presente todo el equipo en este tipo de reuniones. O sea, tienes que acordar con el equipo algunos momentos donde todos puedan estar presentes. No busques para este tipo de actividades de construcción de equipo o de socialización contextos híbridos donde alguien esté en la sala y alguien esté fuera, porque la gente de fuera va a sentirse desplazada y no va a participar con la misma intensidad que los que tienen ahí. Así que aunque tú tengas una modalidad híbrida de trabajo donde hay personas que trabajan fuera, trabajan dentro, en algunas reuniones puede haber gente fuera y gente localizada en la misma sala. Algunas de las reuniones las tienes que planear y agendar
para que todas las personas puedan estar presencialmente juntas y tengan la oportunidad de socializar antes, durante y después de la reunión, y de esta forma poder facilitar el que encuentren intereses comunes y compartan y estrechen los lazos, ¿no? Aprovecha estas reuniones también quizá para remarcar los valores de la organización, el valor que tiene cada aportación individual del grupo, la necesidad de las competencias y del talento de todas las personas del grupo para que el grupo avance, y también para fomentar la cooperación y la confianza. De este modo, la gente de tu equipo estará más predispuesta a compartir ideas, a hablar abiertamente cuando haya reuniones, el manifestar los errores o el reconocer los errores cuando estos aparezcan, el pedir ayuda o ofrecer comentarios constructivos al resto de compañeros del equipo. Yo creo que si has cumplido los puntos anteriores que te he comentado, pues en estos momentos podrías delegar y confiar en la gente de tu equipo, porque tendrán las metas claras, saben lo que deben hacer, saben cómo informarán sobre el progreso de lo que están haciendo y también saben cómo pueden obtener ayuda cuando la necesitan. Tendréis además canales de comunicación adecuados para resolver cualquier eventualidad y conocerás a las personas lo suficiente como para saber el grado de autonomía que pueden asumir, cuáles son sus preferencias para comunicarse, por ejemplo, si hay personas que prefieren que sea por teléfono, videollamadas o como chat, y también conocerás cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y las de tu equipo, o sea, las tuyas y las de tu equipo. Y también podrás analizar qué tipo de tecnología o qué competencias digitales son necesarias para abordar el trabajo, y entre todos podréis decidir la forma de trabajar en equipo que mejor os encaje y aprovechar algunas reuniones, por ejemplo, para formación o superar las carencias que hayáis detectado. Por último, yo creo que es importantísimo que recojas y revises las lecciones aprendidas. Y no te olvides de celebrar los logros del equipo o de felicitar a las personas por su esfuerzo o implicación que tengan en el equipo. Yo sé que no te vas a olvidar de presionarles cuando las cosas van lentas o de llamar la atención a alguna persona cuando no cumple sus obligaciones o su comportamiento o su conducta no es la adecuado. Por eso no insisto en este tema. Pero sería imperdonable que solo te acordaras de eso y no de felicitar a los buenos comportamientos que se dan lugar en el equipo. Yo creo que en estos momentos deberías ser capaz de identificar en las transparencias anteriores las 3 categorías de liderazgo, es decir, en las cosas que te he comentado aparece un comportamiento que podrías clasificar en alguna de ellas, y te animo a que lo intentes, ¿no? Y bueno, creo que con este vídeo has sido capaz de descubrir cuáles son las tareas y responsabilidades que se esperan de una persona que ocupa un puesto de mando intermedio. También eres capaz de identificar algunas buenas prácticas que se sugieren para los mandos intermedios de especial aplicación en entorno remoto, y también creo que serás capaz de relacionar los comportamientos vinculados a estas buenas prácticas con los comportamientos de las categorías de liderazgo.